noches, mis hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Darles el saludo también a los hermanos que nos están viendo por las redes sociales. Que el Señor también me les bendiga. Mi hermano, les pido que me acompañen en oración para entregar este tiempo al Señor. Amado Dios, Señor, te damos gracias una vez más, Señor, en esta hora, en este momento. Gracias porque nos permites compartir de tu preciosa palabra, Señor. Nos ayuda, Señor, a través de tu Santo Espíritu a entender tus preciosos tesoros, esas doctrinas, Señor, en la cual descansa nuestra fe. Así que te ruego que a través de tu Santo Espíritu nos ilumines esta palabra del día de hoy. Vamos a hablar un poco acerca de la expiación, Señor, esa preciosa obra en la cruz que tú hiciste por nosotros. Ayúdanos, Señor, tanto a entenderla como a aplicarla en nuestro día a día, en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, con la unción de tu Santo Espíritu. Amén. Mis hermanos, en el día de hoy vamos a estar exponiendo del capítulo 8, el párrafo 5 de nuestra confesión de fe. Capítulo 8, párrafo 5 de nuestra confesión de fe. Pero a manera de introducción me gustaría que recordáramos como un poco lo que vimos la clase pasada que estuvo poniendo nuestro hermano Cristian. ¿Algunos recuerdan que estuvimos viendo? Exacto, específicamente que vimos, se fueron 10 puntos que estuvo hablando el hermano, a los que toman anotaciones. ¿Sí recuerdan? Ajá, Leo. Sí está prendido el micrófono. ¿Aló? Sí. Ahora sí, mi hermano. Hablamos específicamente de los oficios de Cristo como sacerdote, como profeta, Así es, como primogénito para mediar el pacto, como el mismo mediador, así es, como mediador. como el que se entregó voluntariamente también, Exacto. sin nada que aferrarse, como dice la palabra. Y bueno, pues seguiremos. Amén, mi hermanito. Gracias por estar atento ahí a la clase. En el párrafo 4 prácticamente estuvimos viendo como un resumen acerca del Evangelio, toda la obra que Cristo realizó, su crucifixión, su muerte. Hablamos acerca de su resurrección también, de su ascensión, y también hablamos de que Él va a venir a juzgar a todo el mundo. También hablamos, como decía Erego, de que Cristo asumió voluntariamente el oficio de mediador, algo muy importante, ya que la iniciativa salió prácticamente de él. Ahora bien, en el párrafo 5 vamos a hablar de la operación central en su obra de mediación. La operación central en su obra de mediación. ¿Y cuál es esa operación central en su obra de mediación? Bueno, es nada más y nada menos que lo que nosotros conocemos como expiación. ¿Todos aquí conocen el significado de expiación? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Seguro? Reparar el daño, dice Ale. ¿Alguien más tiene para decir al respecto de qué es expiación? ¿Más? Dice Jonathan. Póngale el micrófono. Quitar la culpa. Quitar la culpa, así es, que bueno. Y es necesario que antes de que demos una definición de qué es la expiación, antes de entrar al párrafo, vamos a hablar un poquito de ese concepto para así poder entender el párrafo número 5 con más claridad. Así que antes de hablar también de qué es la expiación, es necesario que entendamos, pero ¿por qué era necesaria la expiación? ¿De cuándo acá nosotros éramos culpables? Y creo que todo esto lo hemos hablado aquí en los discipulados y en todas las veces que hemos tratado la doctrina del Evangelio. Nosotros entendemos que somos pecadores porque Adán transgredió la ley de Dios, ¿cierto? Y Adán era ¿quién? ¿Nuestro qué? Nuestro representante, ¿cierto? ¿Se acuerdan de
lo del partido Colombia que explicó nuestro hermano Jorge. Adán era nuestro representante, así como cuando la selección Colombia gana, nosotros todos nos alegramos, cuando la selección Colombia pierde, nosotros todos nos entristecimos. Entonces, Adán viene siendo nuestro representante pecó, cometió pecado. ¿Qué es pecado? Bueno, es transgredir la ley de Dios, es errar al blanco, es traspasar una línea. Dios le dijo a Adán, Adán, no tomes de ese árbol, y Adán desobedeció, y por ende todos los que estábamos representados por Adán, adquirimos el pecado y a su vez también adquirimos la culpa. Entonces, por eso nosotros somos pecadores, por eso cometemos pecado, porque eso está en nosotros, porque ofendemos a Dios y además somos deudores, somos igualmente de culpable ante Él. Entonces, ahora sí, definamos un poquito qué es expiación. Expiación es la muerte sustitutiva que cancela la deuda penal que el pecador tiene con la ley de Dios. Palabras más, palabras menos, como decía nuestro hermano Jonathan, la expiación es la eliminación de la culpa o del pecado a través de un tercero. Acuérdense de una frase que usamos mucho en la vida cotidiana, el chivo expiatorio. ¿Sí se acuerdan de ese? Todos, cuando hablamos de chivo expiatorio, es como echarle la culpa a un tercero que pague los platos rotos. Ahora sí, teniendo un poquitico claro, ¿estamos claros ahí de qué es expiación? Ok, teniendo entonces claro que es expiación, ahora sí, vamos todos en nuestra confesión de fe a leer el párrafo número 5. Leo para ustedes, dice la confesión de fe. El Señor Jesucristo, por su perfecta obediencia, que obedeció la ley, y por el sacrificio de sí mismo, que ofreció una sola vez por el Espíritu Eterno de Dios, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. Él ha efectuado la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos dados a Él por el Padre. Aquí vamos a ver prácticamente 5 cosas que implican una expiación perfecta y una expiación eficaz. Lo primero que vamos a ver, que nos presenta el párrafo, es una perfecta obediencia y un sacrificio de sí mismo. Lo segundo que veremos es que esta expiación debe ser ofrecida una sola vez y para siempre. Esta expiación también debe implicar satisfacer la ira de Dios, cumplir la ira de Dios. Y por último, esta expiación va a traer unos beneficios. Los dos últimos beneficios, que es el inciso número 4 y el inciso número 5. Los incisos son los numeritos chiquiticos que encontramos arriba de nuestra confesión de fe. En el del punto 4, el del número 4 implica la reconciliación y el punto 5 implica también una herencia eterna. Así que como primer punto vamos a ver que la expiación implica obediencia perfecta y sacrificio de sí mismo. O sea, implica que hay que dar la vida. Dice la primera línea del párrafo del inciso 1. Dice, el Señor Jesucristo, por su perfecta obediencia y por el sacrificio de sí mismo. Así que hablemos un poco de la perfecta obediencia. ¿Qué quiere decir perfecta obediencia? Bueno, que Cristo obedeció perfectamente la ley de Dios. Él obedeció lo que nosotros no podíamos obedecer. Él obedeció lo que Adán no pudo obedecer, que era la ley de Dios. Dios le dijo a Adán, no pases de aquí, Adán pasó. En cambio, Cristo cumplió perfectamente. Vamos a ver unos versículos bíblicos al respecto. Romanos 5:19. Y alguien que me pueda ir colaborando con Isaías 53:10. De igual forma, yo lo voy a estar leyendo acá para ustedes por cuestiones de tiempo, y ya vamos un poquito cortados de tiempo. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron considerados pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La primera parte dice, porque así
como por la desobediencia de un hombre. ¿Quién era este hombre? ¿A quién se está refiriendo? Adán, a nuestro representante. Acuérdense, el partido de la Selección Colombia, para que no se les olvide. Era nuestro representante. Dice que los muchos fueron constituidos pecadores. Por eso somos pecadores, por la transgresión de Adán. Y dice que así también, o sea, de la misma forma, por la obediencia de uno, o sea, este uno, ¿quién es? Cristo. Los muchos serán que constituidos justos. Así que esa obediencia de Cristo se nos pasa a nosotros los creyentes. Así que un pasaje que también todos conocemos, recordando en cuanto a la obediencia de Cristo, es Isaías 53. Acompáñenme a Isaías 53, por favor. Isaías 53. Leo para ustedes. Dice, vamos a leerlo del versículo 10. ¿O alguien me puede colaborar leyéndolo desde el versículo 1, por favor? Del 1 al 10. No. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién ha creído a nuestro anuncio Ajá. y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como Así. raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Este es un pasaje que conocemos bastante, ¿cierto? Porque lo escuchamos mucho. Sí, como cordero fue llevado al matadero. Pero lo que vemos aquí es cómo Cristo obedeció perfectamente la voluntad del Padre, sujeto a obediencia. Por eso ustedes lo ven que dice que como cordero no abrió su boca, sino que él estaba ¿qué? Obedeciendo, porque él obedeció perfectamente. Y todos los creyentes entendemos de que Cristo en la cruz pagó por nosotros con una obediencia perfecta. ¿Y qué fue lo que obedeció Cristo? La ley de Dios, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros entendamos de que Cristo obedeció perfectamente, porque la expiación requería una obediencia perfecta. Nosotros no podemos expiarnos por nosotros mismos porque nosotros éramos imperfectos. Así que es importante que tengamos eso claro. Ahora hablemos un poquito de la segunda línea que habla la primera línea la segunda frase que habla la primera línea del párrafo, y es que dice que el sacrificio de sí mismo. ¿Qué implica esto? Que Cristo dio su vida. Cristo dio su vida. La expiación implica un sacrificio voluntario de sí mismo. Nosotros no podíamos ofrecer nuestra vida porque nuestra vida no nos pertenece. Cristo es el único que tenía que poder para poner su vida y tomarla de nuevo. Era Cristo. Así que veamos Efesios 5:2 y también tengamos por ahí Gálatas del 1 al 5. Vamos a hablar un poquito del sacrificio de sí mismo. O sea, un sacrificio voluntario. Dice Efesios 5:2, y andad en amor, como también Cristo que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio ¿a quién? A Dios, en olor fragante. Importante que tengamos claro que Cristo en la cruz no le estaba pagando el diablo. Cristo en la cruz era pagando y satisfaciendo la justicia de Dios, no del diablo. Es importante que tengamos eso en cuenta. Otro versículo que habla acerca de que Cristo se dio a sí mismo, Gálatas 1, del 1 al 5. En la primera parte de la carta a los Gálatas, en el saludo que Pablo le hace a las iglesias de Galacia. Dice, Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que le resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios vuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, ¿para qué? Para librarnos del presente siglo malo. ¿Conforme a quién? ¿A la voluntad del diablo? A la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, nosotros no podíamos espiar nosotros mismos. Era imposible. Primero, porque se requería una obediencia perfecta. Nosotros no podemos obedecer perfectamente. Eso creo que todos los tenemos claro, ¿cierto? Porque todos aún tenemos un remanente de pecado. Los creyentes, cuando no éramos creyentes, vivíamos completamente hundidos en el pecado. Lo segundo era que había que dar su propia vida. Tenía que haber un sacrificio voluntario. Nosotros no íbamos a dar nuestra vida porque nuestra vida no nos pertenece. Si nosotros nos quitamos la vida, ¿cuándo la vamos a poder tomar otra vez? Imposible. Si la quitamos, la perdemos. Entonces Cristo sí tenía el poder suficiente para dar su vida y tomar su vida de nuevo. Ahora bien, sigamos en el segundo inciso, es el numerito número 2 que encontramos ahí en nuestro párrafo, que implica que la expiación es un sacrificio una sola vez y para siempre. Dice que ofreció una sola vez por el Espíritu eterno. Vayamos a Hebreos 9, del 13 al 15. Hebreos 9, del 13 al 15. Voy a ir leyendo para ustedes porque de verdad que estamos tomados de tiempo. Hebreos 9, del 13 al 15. Dice la palabra del Señor. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, o sea, muriendo en la cruz, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. En el Antiguo Testamento, Dios le encomendó a los israelitas una serie de tareas, una serie de sacrificios con los cuales ellos iban a tapar el pecado. No lo quitaban, solamente lo tapaban. Y es lo que vemos a través de los sacrificios, a través de los machos cabríos, de los corderos, que era como eso que nosotros entendemos como el chivo expiatorio, echarle la culpa al otro, pero ellos lo ponían sobre un animal. Y esa era la forma en que las personas podían como que conciliar algo con Dios. Era la forma en que el sacerdote se podía acercar a Dios y presentar un sacrificio que prácticamente solamente iba a tapar los pecados del pueblo. Tapar, o sea, quiere decir que era una expiación imperfecta, no era completa. Eran sacrificios imperfectos. Por eso la necesidad de Cristo, ¿sí? De un Salvador. La necesidad de Cristo. De ahí que el verso 15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. En el Antiguo Testamento era a través de corderos, toros y todo esto, que de una u otra forma ayudaban a tapar el pecado, pero en el nuevo pacto
Cristo no tapa el pecado, sino que lo quita. Lo quita. Por eso ustedes entienden la expresión de Juan cuando lo ve y le dice, este es el Cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado. Que quita el pecado. Hay una gran diferencia allí. Por eso es que las expiaciones del Antiguo Testamento eran imperfectas. El único que tenía el poder para quitar el pecado era Cristo. Es Cristo a través de su sacrificio en la cruz, el cual fue perfecto y sin mancha. Él es el mejor mediador del nuevo pacto. Recuerden que en Adán todos prácticamente pasamos a ser culpables, pero ahora en Cristo Él es nuestro Cordero, Él paga la culpa por nosotros y ahora nosotros podemos estar reconciliados ante el Padre. Él es el sacrificio perfecto que se hizo ¿cuánto? Una sola vez y para siempre. Todos sabemos que en el Antiguo Testamento había que hacer este sacrificio varias veces porque era imperfecto. Lo hacían personas imperfectas y además que eso que era imperfecto. Entonces, sigamos viendo otros versículos. Hebreos 10:10. Leo para ustedes. Dice, y en virtud de esa voluntad, ¿de la voluntad de quién? De Cristo, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una sola vez y para siempre. ¿Y por qué creen ustedes que se ofreció una sola vez y para siempre? Porque era perfecto. Porque era perfecto. No había que hacerlo más. Era perfecto, eficaz, completo. Eficaz y completo. Es importante que tengan eso en cuenta. Hebreos 10:14 ahí mismo dice, porque como una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces, en Cristo nosotros estamos delante de Dios sin culpa, como si no le debiéramos absolutamente nada a Dios, estando en Cristo. En Adán, la ira de Dios está directamente sobre las personas. Entonces es importante que entendamos esto, la cuestión de los pactos. Entonces Cristo en su muerte, en su expiación sustitutiva, Cristo murió como un sustituto por los pecados de los elegidos, para que por su muerte los elegidos reciban herencia eterna, la cual es la vida eterna. Y por eso nosotros decimos que en la expiación de Cristo el pago es eficaz y completo. Repito, eficaz y completo. ¿Por qué eficaz y completo? Díganme ustedes, ¿qué se imaginan cuando digo expiación eficaz o sacrificio completo? ¿Qué creen ustedes que es eso? Cualquier cosa que se les imagine. Jonathan. Mi hermano. Sí, porque ¿fue qué? ¿Fue qué? Hecho una sola vez y para siempre. Ajá. ¿Y eficaz significa qué? Cumplió el objetivo. Exacto, que es lo que vamos a ver ahora en el tercer punto, que dice, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. Por eso es que es eficaz. Cristo completó el puente. No es que Cristo puso una parte y ahora nosotros tenemos que colocar la otra para poder pasar. No, el sacrificio de Cristo fue eficaz, completo, porque Él satisfizo la justicia de Dios. La ira de Dios ya no está sobre los creyentes porque toda la ira Cristo se la bebió en la cruz, absolutamente toda la copa de la ira cayó sobre Cristo. Ya la ira no está sobre nosotros. Eso no se vale. Vamos a leer Romanos 3 del 25 al 26. Romanos 3 del 25 al 26. Leo para ustedes para ir avanzando porque ya me pusieron el letrero allá. Romanos 3 del 25 al 26. A quien Dios puso como propiciación. ¿Todos saben qué significa propiciación? Una de las palabras más importantes de la Biblia. Propiciación, aplacar la ira o satisfacer la justicia de Dios. Prácticamente, aplacar la ira de un Dios.
Eso es propiciación. Entonces, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia a fin de que Él sea ¿qué? El justo y el que justifica al impío. Esta es la respuesta a la pregunta ¿cómo un Dios justo y santo puede justificar o puede declarar justo, limpio y sin mancha a unos pecadores? ¿Cómo? A través de la muerte de Cristo, a través de la expiación de Cristo. Primera de Juan 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y aquí es importante hacer la aclaración de la palabra todo el mundo. La palabra todo el mundo está haciendo referencia a todos los creyentes de toda lengua y nación que existen en el mundo. Como por ejemplo los creyentes en la China, los creyentes en Afganistán, los creyentes en Venezuela, los creyentes en Colombia. A eso se refiere la palabra todo el mundo. Y aquí nace también una discusión que es importante que tengamos en cuenta, ya para ir terminando, y es de hablar acerca de la expiación universal y la expiación limitada. Ustedes han escuchado que hay bautistas que son universales y bautistas que son particulares. ¿Cuál creen ustedes que somos nosotros? ¿Cómo? Particulares. Ah, ok, qué bueno, me alegra que lo sepan. Entonces, los bautistas generales creen en la expiación universal. ¿Qué es la expiación universal? Bueno, que Cristo murió por todo, incluyendo por Judas, pues según la lógica de ellos. Y nosotros creemos en una expiación limitada, en una expiación limitada. Y esto lo podemos diferenciar a través de 3 preguntas. Así que vamos a hacerle 3 preguntas, primero a los de la expiación universal y después esas mismas 3 se las hacemos a la expiación, a los que dicen, a los que creen en la expiación limitada. Así que empecemos primero con los de la expiación universal. 3 preguntas sencillas. Si usted le pregunta a alguien que cree en la expiación universal, ¿por qué Cristo murió? ¿Qué cree usted que le va a responder? ¿Cómo? Por todo el mundo, ¿por qué murió Cristo? No, ellos les van a decir, porque Dios quiso dar una oportunidad para salvar a todo el mundo. Eso es lo que ellos piensan. ¿Por qué Cristo murió? Porque Dios quiso dar una oportunidad. Dios solamente quiso poner la puerta. La segunda pregunta, ¿para qué murió Cristo? Ellos dicen, para hacer posible la salvación de todo el mundo. La tercera pregunta, ¿por quiénes murió Cristo? Ellos dicen, por todo el mundo. Entonces ellos presentan la expiación universal como una especie de, bueno, Dios solamente colocó la puerta, el que quiera entra y el que no, no entra. Eso es la expiación universal. ¿Por qué? Porque se supone que ya Cristo murió por todo. Dios hizo una parte, ahora la otra parte la haces tú. En ese sentido. Ahora bien, vamos a hacerle las mismas preguntas a ustedes que son de la expiación limitada. Vamos a hacerle las mismas preguntas. ¿Por qué murió Cristo? Sería lo contrario de la posibilidad, ¿cierto? ¿Cuál sería lo contrario de la posibilidad? ¿Cómo, hermano? Exacto. Porque Dios quiso salvar. Porque Dios quiso salvar del castigo eterno a unas personas que estaban, ¿qué? Condenadas. Segundo, ¿para qué murió Cristo? Como dijo Oscar. ¿Cómo, Jonathan? Para salvar nuestros pecados, ¿qué más? A salvar a los escogidos, pero ojo, salvar ¿cómo? De una forma que eficaz. O sea, para salvar, no para crear una posibilidad o hacer posible la salvación. No, Cristo murió para salvar. ¿Y por quiénes murió Cristo? Bueno, esa sí no la sabemos, ¿cierto? Por su pueblo, por sus escogidos, por su iglesia, por sus elegidos, por todos los que el Padre le dio, por los creyentes. Eso es lo que se conoce como expiación limitada. Así que nosotros como bautistas reformados creemos claramente que las Escrituras nos presentan una expiación limitada y a su vez
eficaz, que Cristo murió por un grupo de personas y no murió para abrir una posibilidad, sino que murió para salvarlos plenamente. Porque con su sacrificio Él logró satisfacer por completo la ira de Dios. Ahora bien, vamos a ver rápidamente los dos últimos incisos, el cual son prácticamente dos beneficios. El primero, el inciso número 4, la reconciliación. Él ha efectuado la reconciliación, por eso creemos en una expiación eficaz. Cristo nos reconcilió con el Padre. Nosotros estábamos peleados con Dios y Cristo nos reconcilió. Segunda de Corintios 5 del 18 al 19 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, el cual es que Dios estaba en Cristo reconciliando ¿a quién? Al mundo. Ya saben a quién se refiere ahí la palabra mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso es lo que nosotros predicamos. La reconciliación, Colosenses 1 del 19 al 23. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Vamos a ver más adelante cuáles son esas todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de él. Y aquí viene la condición, versículo 23. ¿Quiénes son esos reconciliados? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Esos son los reconciliados. Por eso nosotros vemos que está apuntando a un grupo de personas. Porque hay una condición. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo mismo, fui ministro. Entonces, este es el ministerio que todo creyente debe proclamar, la reconciliación con todos y con todo el mundo, con todas las personas que nos rodean. Nosotros siempre debemos de ir en pos de la reconciliación, porque ese es el beneficio que obtuvimos por la expiación. Así como fuimos reconciliados con el Padre, de la misma forma nosotros con el hermano y con todas las personas que nos rodean debemos siempre buscar la reconciliación. La reconciliación, sé que parece muy difícil, pero debemos de buscarlo. El último beneficio, ya para finalizar, es del inciso número 5, que dice, ya ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos dados a él por el Padre. Entonces, tenemos vida eterna. Es otro beneficio que adquirimos con esta expiación. Por eso les hablaba al principio que es la obra central prácticamente de la obra de Cristo como mediador. Dice Apocalipsis 5, 9, Apocalipsis 5 del 9 al 10 dice, y cantaban un nuevo canto diciendo, digno eres tú el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. A eso nos referimos nosotros cuando ustedes vayan a ver por allá, como por ejemplo en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera Dios amó al mundo. Bueno, ¿a qué mundo se está refiriendo? A todos los cristianos creyentes que viven en todo el mundo, que pertenecen a una lengua, pueblo y nación. Ahora, ¿quiénes son los que reciben el beneficio? Juan 17:22 dice, como les has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. A todos los que le diste. O sea, a un grupo de personas se está refiriendo. Y por último, Juan 6, del 37 al 40, que es un versículo que todos aquí conocemos, dice, todo aquel que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad ¿de quién? Del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucitara en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió,
que todo aquel que me ve y todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, miren que ahí está la condición, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, todos nosotros, los creyentes, hemos sido reconciliados con el Padre a través de la expiación y todos tenemos vida eterna, pero tenemos vida eterna desde ya. Ya para prácticamente concluir, mis hermanos, debemos de entender que un correcto entendimiento de la expiación bíblica, la cual nosotros consideramos que es la limitada, es la que nos va, como decirle, nos va a dar ese entendimiento, ayudar a ver a Cristo como un Salvador supremo. Y la gloria de la cruz en nosotros se va a magnificar porque vamos a ver una salvación, una expiación completa y una expiación eficaz. Así que les pido que me acompañen en oración porque ya me están haciendo señas. Bueno, vamos a orar, mis hermanos. Amado Dios, Señor, gracias. Gracias porque a través de tu Santo Espíritu nos iluminas en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Ese precioso sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor. Que muchas veces a través de nuestro pecado, por nuestra arrogancia e ignorancia, terminamos pisoteando y menospreciando, Señor. Ayúdanos a que esta doctrina, Señor, se aviven en nuestra mente, en nuestro corazón, se arraigan fuerte, Padre. Para que cuando llegue el problema, Señor, permanezcamos firmes en ella. Y cuando llegue el error también permanezcamos firmes en ella, creyendo plenamente en lo que tú hiciste por nosotros en la cruz y que tu Santa Escritura nos ha revelado, Señor. Bendito sea, Señor, gracias por sacarnos de esa oscuridad y traernos a tu preciosa luz. Gracias por expiar nuestros pecados a través de tu Santo Hijo. Ayúdanos, Señor, en nuestro día a día a entender y aplicar esta preciosa verdad que son la base de nuestra fe. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, con la unción de tu Santo Espíritu. Amén.